Al final del día, un par de misioneros se dirige a casa cuando uno de ellos repentinamente le dice al otro: "Siento que debemos parar en este último lugar". Un maestro orientador tiene la impresión de que debe llamar a una familia que acaba de visitar hace pocos días. Una jovencita planea asistir a la fiesta de una compañera, pero siente que debe quedarse en casa. ¿Cómo supieron los misioneros que debían tocar a la puerta de alguien que había orado pidiendo que llegaran, o el maestro orientador que debía llamar a una familia que tenía dificultades, o la jovencita que debía mantenerse alejada de una situación que podía comprometer sus valores? En cada una de estas situaciones fueron guiados por la influencia del Espíritu Santo. Los miembros por todo el mundo tienen experiencias similares con regularidad. Y hay quienes desean sentir que el Espíritu les guía diariamente. Aunque cada persona puede aprender a reconocer los susurros del Espíritu, así como nos acaba de enseñar el Elder Scott, el proceso de aprendizaje se puede facilitar cuando otras personas nos ayudan a comprender en cuanto al Espíritu Santo, comparten su testimonio personal y proporcionan un ambiente en el que se pueda sentir el Espíritu. En Doctrina y Convenios se describe la importancia de ayudar a otros a comprender. Los padres en Sion o en cualquiera de sus estacas organizadas deben ayudar a sus hijos a comprender la doctrina. Ya sea en el aula, en una charla misional o en una noche de hogar, el enseñar la doctrina en cuanto al Espíritu Santo puede ayudar a otros a comprender ese importante don. Aprendemos que mientras que a todo hombre se da el Espíritu de Cristo para que sepa discernir el bien del mal, el derecho a la compañía constante del Espíritu Santo se obtiene cuando aquellos que tienen la debida autoridad dan ese don a los miembros mediante la imposición de manos. Esa compañía puede seguir siendo nuestra si somos dignos. Se nos dice que el Espíritu del Señor no habita en templos inmundos y que a medida que dejemos que la virtud engalane nuestros pensamientos incesantemente, entonces el Espíritu Santo será nuestro compañero constante. Las Escrituras y los profetas enseñan lo que se siente al tener esa compañía constante. El Señor nos dice: hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Enos declaró: mientras me hallaba luchando en el Espíritu, he aquí, la voz del Señor penetró mi mente. José Smith dijo: sentirán que la inteligencia pura fluye en ustedes, podrá darles una repentina corriente de ideas. El presidente Henry B. Eyring describió la influencia del Espíritu Santo como paz, esperanza y gozo, y añadió: casi siempre he sentido además una sensación de luz. Sin embargo, mi descripción favorita es la de un niño de 8 años que acababa de recibir el don del Espíritu Santo. Él dijo: se sintió como la luz del sol. No obstante, al principio no es siempre fácil discernir esos momentos de luz del sol. El Libro de Mormón nos cuenta de algunos lamanitas fieles que fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo y no lo supieron. Podemos ayudar a otros a familiarizarse más con las impresiones del Espíritu Santo cuando compartimos nuestro testimonio de la influencia que ha tenido en nuestra vida. Recuerden que algunas experiencias son demasiado sagradas. Sin embargo, al compartir el testimonio del Espíritu en nuestra vida, es más probable que los que no estén familiarizados con esas impresiones las reconozcan cuando tengan sentimientos similares. Yo fui la primera persona de mi familia que se unió a la iglesia. Cuando tenía 8 años esperaba sentirme un tanto diferente a causa de mi bautismo. Sinceramente, lo único que sentí cuando salí del agua fue, pues que estaba empapada. Pensé que algo más profundo tendría lugar al ser confirmada, pero al recibir el Espíritu Santo me sentí feliz, pero no diferente de lo que había sentido unos minutos antes. No fue sino hasta el día siguiente en la reunión de ayuno y testimonios que sentí lo que ahora reconozco como la influencia del Espíritu Santo.
Un hermano se levantó a dar su testimonio y a hablar de las bendiciones que tenía por ser miembro de la iglesia. Me invadió una sensación cálida en todo el cuerpo. Aunque solo tenía 8 años, reconocí que esto era algo diferente. Un sentimiento de paz me embargó y sentí claramente que mi Padre Celestial estaba complacido conmigo. Hay lugares en los que es más fácil sentir el Espíritu. Por ejemplo, la reunión de testimonios y la conferencia general y, desde luego, los templos. El desafío para cada uno de nosotros es establecer un ambiente en el que se pueda sentir el Espíritu diariamente en el hogar y semanalmente en la iglesia. Una de las razones por las que se nos exhorta a orar y a leer las Escrituras todos los días es porque ambas actividades invitan al Espíritu a nuestro hogar y a la vida de los miembros de la familia. Puesto que el Espíritu con frecuencia se le describe como una voz apacible y delicada, también es importante que tengamos momentos de quietud en nuestra vida. El Señor nos ha aconsejado: quedaos tranquilos y sabed que yo soy Dios. Si tenemos un momento tranquilo y de quietud todos los días, en el que no somos bombardeados por la televisión, la computadora, los videojuegos o los aparatos electrónicos personales, damos la oportunidad a esa voz apacible y delicada de darnos revelación personal y de susurrarnos guía, tranquilidad y consuelo. De forma similar, podemos establecer un ambiente en la iglesia que permita que el Espíritu confirme lo que se está enseñando. Los maestros y los líderes hacen mucho más que simplemente enseñar lecciones o dirigir reuniones. Facilitan el que el Espíritu le susurre a cada miembro. El elder Richard G. Scott dice: aunque lo único que logren en su relación con sus alumnos sea ayudarles a reconocer y seguir la inspiración del Espíritu, les habrán bendecido entonces inconmensurable y eternamente. Una maestra de rayitos de sol envolvió a cada uno de los miembros de su clase uno por uno con una manta para enseñarles que el Espíritu se siente como la comodidad y la seguridad de ese abrigo. Una madre que visitaba la clase también escuchó la lección y muchos meses después le dio las gracias a la maestra. Le dijo que había estado menos activa cuando acompañó a su pequeña hija a la primaria. Varias semanas después de la lección, la madre sufrió un aborto involuntario. Se sintió abrumada por su profunda pena, cuando de repente tuvo un sentimiento de calidez y paz, como si alguien la hubiera cubierto con una manta calientita. Reconoció la tranquilidad que le ofrecía el Espíritu y supo que nuestro Padre Celestial estaba consciente de ella y que la amaba. Cuando comprendemos los susurros del Espíritu, podemos escucharlo cuando nos enseña las cosas apacibles del reino y todas las cosas que debemos hacer. Reconoceremos las respuestas a nuestras oraciones y sabremos cómo vivir el Evangelio más plenamente cada día. También seremos guiados y protegidos. Podemos cultivar ese don conforme sigamos esas impresiones espirituales. Y lo que es más importante aún, sentiremos que nos testifica del Padre y del Hijo. Cuando era jovencita y asistía a una conferencia de juventud, el Espíritu me testificó de la veracidad del Evangelio restaurado. Como preparación para la reunión de testimonios, cantamos El Espíritu de Dios. Yo había cantado ese himno muchas veces antes en reuniones sacramentales, pero en esa ocasión, casi desde la primera nota, sentí el Espíritu. Para cuando cantamos el Espíritu Santo del Gran Creador, supe que eran más que solo palabras agradables, eran hermosas verdades. El Espíritu Santo me ha confirmado que Dios el Padre vive. Él nos ama a cada uno, nos conoce individual y personalmente, escucha las súplicas de nuestro corazón y contesta las oraciones sinceras. Jesucristo es nuestro Salvador y Redentor. Vino a la tierra en el meridiano de los tiempos para expiar nuestros pecados y vendrá nuevamente. Estos y todos los demás aspectos del Evangelio que conforman mi testimonio están firmes en mi corazón gracias a la influencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén.